Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, muchas gracias por acompañarme, soy Francis, bienvenidos a todos los suscriptores habituales y a los que sois nuevos, que os habéis encontrado con este vídeo de casualidad, pues esta es vuestra casa y os animo a que, aparte de ver este vídeo, deis una vuelta por el resto de vídeos del canal que hay. Pues bueno, ya puedo decir que hay cientos de vídeos, hay más de 200 vídeos sobre pintura, principalmente óleo, aunque este año, bueno, tengo pensado probar otras técnicas, como por ejemplo el primer cuadro, el primer vídeo que he subido este año, que es pastel. También pintaré en acrílico y, por supuesto, seguiré con el óleo. En esta ocasión, bueno, pues vamos con un nuevo cuadrito, un nuevo paisajito muy facilito y llamativo, y voy a utilizar en esta ocasión un lienzo pequeño de 8 por 8 centímetros. Ya sabéis que a veces me gusta pintar en pequeño, en miniatura, incluso pinto cuadros más pequeños de 5 por 7 centímetros, que luego, bueno, los convierto en imanes para el frigorífico, para la nevera. Y bueno, pues es algo que me gusta y me entretiene bastante. Me resulta pues muy divertido pintar en pequeño y cambiar un poco, salir un poco de lo habitual. Bien, los colores que voy a utilizar para este cuadrito, que bueno, ahora os digo de qué va a tratar. Simplemente tres: el azul ultramar, ese amarillo azo oscuro, un poco más oscuro y anaranjado que el amarillo cadmio medio, y el blanco. Voy a pintar un bosque con bruma, con niebla. Va a ser muy sencillito, pero va a quedar muy bien, muy bonito así en este tamaño. Incluso tengo un caballete de este tamaño que vais a ver al final del vídeo. También voy a pintar los bordes para completar este paisajito, y bueno, pues queda muy bien para decorar algún mueble, alguna estantería del hogar, montado sobre ese caballete en miniatura también, que os voy a enseñar al final. Entonces, bueno, pues voy a conseguir un color verde apagado, mezclo ese azul con ese amarillo y lo rebajo con blanco, pues eso, para tener un verde eh, que sea algo, que no sea muy luminoso, que no esté muy saturado, y lo voy aplicando sobre el lienzo. Voy cubriendo la parte superior. Una vez que tengo esa parte superior con ese color verde, bueno, toda la zona media superior del lienzo, mejor dicho, pues con blanco voy a rebajar directamente, aplicando también sobre el lienzo, y voy a pintar pues esa especie de bruma, ¿vale? Voy a aplicarla con este pincel tipo lengua de gato pequeño, y dando golpecitos pues voy aplicando esa bruma. Estos golpecitos me hacen pues que en algunas zonas quede más marcado, en otras menos. También lo hago, esos golpecitos, en la zona superior del verde, para no tener un color o un tono muy uniforme, sino que tenga diferentes eh, zonas con diferentes contrastes, más claros y más oscuros. Y una vez que tengo la base del bosque, que se compone, como veis, pues de esa zona superior más oscura y de una bruma que está como por delante cubriéndolo todo, pues voy a pintar una serie de unas líneas de árboles en diferentes planos. Voy a jugar con la sensación de profundidad y de lejanía, pues pintando los árboles más lejanos más claritos, con menos detalle, y los más cercanos, pues pintándolos con un tono más oscuro, para que resalte sobre los que están detrás. Ya veis como para esa bruma, bueno, no solo estoy utilizando el blanco, sino que es un tono blanco verdoso, ¿vale? Es un verde muy claro. No se aprecia
en esa bruma mucho el verde, porque detrás tenemos un verde más oscuro, todo el tono del cuadro va a ser verde, ¿vale? Pero como os digo, esa bruma pues es un blanco verdoso muy clarito. Y por delante de esa bruma pues pinto pues ya un tono más oscuro que esa bruma, y pinto, digamos, lo que va a ser la primera primera hilera con árboles, ¿vale? Como os digo, pues voy a utilizar 3 tonos de verde. Este va a ser el más claro, por delante uno más oscuro, y luego un primer plano con un tono verdoso, añadiendo gran cantidad de azul ultramar para conseguir un verde muy oscuro, casi azulado, ¿vale? Al pintar elementos, digamos, con un tono más oscuro y con más detalle en el primer plano, pues como siempre os digo, hacemos que el resto de los elementos del cuadro se vayan, digamos, hacia atrás, por decirlo de alguna forma, y entonces conseguimos esa sensación de perspectiva y de profundidad. Este es un ejemplo muy sencillo y muy fácil, y un ejemplo práctico muy fácil, como os digo, de lo que va a ser, de lo que es la profundidad en una pintura, ¿vale? Podéis practicar y hacer este cuadro, y lo podéis hacer en un tamaño normal, ¿vale? Que seguro que os va a quedar también genial. Ya veis cómo con un poco de pulso pues voy pintando esos primeros árboles, dándoles esa forma a estos abetos, ¿vale? Va a ser un bosque de abetos con esos golpecitos, y adecuando el pincel pues voy pintando esas ramas, ¿vale? En este caso pues con poco detalle y con un tono claro. Voy dando esos golpecitos, añadiendo diferentes tonos en esta zona, que es la más clara, pero voy añadiendo zonas más claras y más oscuras, y a la vez voy sacando en la zona inferior pues algún árbol más, ¿vale? Pintando esos huecos, digamos, con un tono más claro, con ese blanco, mezclándolo directamente, como veis, sobre el lienzo. Pues voy aflorando otras sombras por delante, pues que son otros árboles que están por delante de los que he pintado al principio, de esos que están más arriba.
una vez que tengo esa zona intermedia, con ese plano de esos árboles con un tono claro, pues voy a pintar un plano más cercano a, a la visión que tenemos nosotros, ¿vale? Al primer plano. Y voy a oscurecer pues simplemente añadiendo más azul a la mezcla, ¿vale? Cuanto más azul, pues un tono verde más oscuro. Voy cubriendo esa zona inferior, eliminamos ya del todo el blanco del lienzo y ahora después pues sacaré esos arbolitos hacia arriba en la zona superior de esta zona oscura, igual que lo he hecho en esa zona del fondo. Y para terminar, pues añadimos más azul a la mezcla y llegamos al tono verde más oscuro, ¿vale? Es un verde casi azul. No es azul porque añadimos también amarillo en poca cantidad, ¿vale? Es un verde muy azulado y muy oscuro, que es el que nos va a servir para pintar el primer plano y para volver a empujar todo lo que tenemos pintado hacia atrás, ¿vale? De la misma forma, pues detallo esos árboles, los hago aflorar hacia arriba y bueno, pues así poco a poco voy a tener terminado este bosque brumoso de abetos, jugando pues con esa sensación de profundidad.
espero que os haya gustado, que como siempre os digo, que os animéis a pintarlo o a pintar algo parecido. No tiene que ser en ese tamaño, yo lo he pintado en este tamaño porque bueno, me apetecía pintar en pequeño y tener un cuadrito así pequeñito y montado en ese soporte, que os he dicho al principio, en ese caballete mini. eh, Podéis hacerlo, como os digo, un tamaño normal y seguro que queda un cuadro pues muy bonito y muy original. Nada más, me despido. Muchas gracias a todos los fieles suscriptores, a los fieles miembros VIP del canal que dais un apoyo especial. Y si eres nuevo por aquí, pues nada, como te he dicho al principio, bienvenido. Espero que te suscribas, activad todos la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.